Buenas noches, hermanos. Es un privilegio volver a estar con ustedes para nuestra sesión número 2 de Malaquías. Hemos ya hecho una introducción. Vamos a empezar con nuestra lección número 2. Voy a compartir con ustedes mi pantalla para que usted pueda seguirme con la presentación de PowerPoint en esta oportunidad. Muy bien, vamos a compartir la pantalla. Solo denme un minuto. Eso es. Muy bien. Vamos a entrar como tal a la lección número 2, el pacto, el amor del pacto, y empecemos pues nuestra lección número 2. Génesis 3:15, explicado cómo Malaquías, siendo un profeta cristocéntrico, siendo un profeta del pacto, tiene en mente la promesa de Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, anunciando la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, pero tú le morderás el talón, anunciando los sufrimientos de Cristo. Noten que primero se anuncia la victoria y luego el sufrimiento. Génesis 3:15 es la promesa, la primera promesa hecha a Adán, habla del pacto con Adán, habla de la promesa de un único redentor, habla de la promesa de la victoria de este redentor sobre quien oprime al hombre. Entonces, esencial el asunto. Como hemos explicado, toda la Biblia está estructurada a partir de la promesa de redención hecha al hombre en Génesis 3:15, que es la condena de Dios a Satanás. El pacto de gracia es inherente, el pacto de gracia y su inherente promesa de amor están claramente señaladas desde la caída del hombre. Dios ha decidido amar al hombre y por lo tanto promete que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. No hay duda del anuncio de redención obrada aquí por Cristo. Esto está claramente anunciado y Malaquías tiene esto presente en mente. La promesa de amor del Padre dada en la promesa de Génesis 3:15. Para Malaquías, Dios ha sido fiel en su amor pactual. Les ha amado eternamente y por lo tanto el pueblo de Dios debería rendir adoración en todas las esferas de su vida, una adoración que apunte hacia esta promesa, es decir, a Cristo. Así que el profeta, al hablar de este amor, pretende que el pueblo recuerde tres cosas básicas. Número uno, que el pueblo recuerde la promesa de amor de Dios. Número dos, que el pueblo recuerde la elección que Dios hizo por ellos. Y número tres, que el pueblo recuerde las bendiciones que son producto de su amor y su elección. Estos tres aspectos son como tres eslabones de una cadena que arman el argumento esencial del amor. Empecemos recordando su promesa, Malaquías 1:2. Yo los he amado, dice el Señor. Esta es una declaración que pretende recordar al pueblo de Israel la promesa de amor de Dios en Deuteronomio 7:8. Lo hizo porque te amó y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. La razón de la liberación de su pueblo es, sí, lo prometió, pero es su esencia, es el amor. Dios ha amado al pueblo de Israel en todo momento. Dios promete, Dios cumple. Es claro para Malaquías que él quiere recordarle a su pueblo que su amor no es temporal, incierto o falso, sino al contrario, les recuerda que su amor es por la razón por la cual envió las 10 plagas a Egipto, la razón por la cual abrió el Mar Rojo, la razón por la cual pudieron pasarlo en seco, y además el ejército más poderoso del mundo en esa época es sepultado. Su amor es la promesa por la cual él les escolta en una columna de fuego por las noches y en una nube durante el día. Esa es la razón, su amor
por la que el agua brotó de la piedra de pedernal. Es su amor quien hace descender del cielo el maná. Es su amor, siempre es su amor. La razón en todo es su amor, no la infidelidad de este pueblo, al que en repetidas ocasiones se le llama pueblo de dura cerviz. Dios declara: yo los he amado. Sin embargo, el pueblo cuestiona: ¿cómo nos has amado? Y el Señor responde: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, amé a Jacob. Note cómo el profeta quiere dejar a este pueblo sin argumento, ya que la costumbre patriarcal era que el hermano mayor obtuviera la bendición del padre y la continuación del linaje escogido fuera por Esaú, pero no fue así. Dios amó a Jacob. Sin embargo, usted conoce la historia. Jacob obtuvo la bendición de su padre y el linaje continuaría a través de él, y no por todas las artimañas que hurgó. Es porque Dios amó a Jacob que el linaje continuaría por Jacob, no por las trampas que él hurgó. Jacob no necesitaba hacer nada de lo que hizo. No necesitaba intrigar y conspirar con su madre. No necesitaba engañar a su padre. No necesitaba mentirle a su hermano. Dios lo había amado. Las consecuencias de su pecado obviamente fueron dadas a Jacob, ¿verdad? El comentario bíblico Mundo Hispano explica al respecto. El pueblo en su ceguera, creada por los momentos de privaciones y sufrimientos, no puede ver las maneras en las que Dios muestra su amor hacia ellos. De hecho, al pueblo le molesta que Dios le recuerde su amor en el pasado. Si hubiésemos podido estar allá, es probable que escuchásemos algo así como: Señor, no queremos que nos sigas recordando las bonitas cosas del pasado. Queremos acciones concretas y presentes de tu amor hoy. Tienes que respondernos en medio de esta sequía, de la plaga de langostas, de los enemigos que nos rodean. Este sin lugar a dudas es un problema, y existe un problema básico en el diálogo entre Dios y su pueblo en esta profecía. La respuesta del pueblo a la declaración de amor divino es egocéntrica, vista desde una perspectiva de quien solo quiere ser beneficiario. ¿En qué nos has amado? El pueblo bien hubiese podido decir: si Dios nos ha amado, sí, Dios nos ha amado, pero ¿cómo le hemos amado nosotros a Él? En lugar de esto, y en lugar de aprovechar el momento de crisis como un tiempo de retrospección y autoexamen, el pueblo se dedicó a examinar y a cuestionar a Dios. Y esto tristemente es muy común aún en nuestra época. Nuestra certeza de ser pueblo de Dios no debería estar basada en nuestra fidelidad, sino en la propia fidelidad y amor a Dios. No tiene nada que ver con nuestras propias obras de justicia ni nuestros actos litúrgicos. No tiene nada que ver con nosotros. Somos pueblo de Dios solo por su amor hacia nosotros. Y este amor se manifestó a Israel y a nosotros en la simiente de Jacob. Jesús es la simiente de Jacob. Jesús es el cumplimiento de las promesas de amor a Israel. Jesús es la fidelidad de Dios hecha carne por nosotros y por nuestros pecados. Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios viviente, es la expresión del amor de Dios y el cumplimiento de la promesa pactual hecha en Génesis 3:15. Este amor de Dios es algo real en la vida de los creyentes hoy. Este amor de Dios es algo que tú y yo debemos de tener presente en todo momento y circunstancia. Sin lugar a dudas, creo que tenemos ciertamente algunos problemas con los que tenemos que trabajar.
Porque en una época como en la que vivimos, una época posmoderna o con modernidad líquida como la que vivimos actualmente, vivimos en medio de una generación que no considera el amor de Dios como un valor esencial en sus vidas. Vivimos en una época posmoderna donde lo más importante es la satisfacción personal, cómo me siento yo, cómo me percibo yo, y a partir de ahí, de cómo me siento yo y cómo me percibo yo, es que trabajo con los demás valores. Pero la escritura es fuertemente, es contundente. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su amor no tiene que ver con tu calidad moral o mi calidad moral. Su amor tiene que ver con su gracia, con su amor. Es su amor el que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos y hace que su providencia general al mundo sea presente. Pero es su amor quien permite que Jesús se encarne para que tú y yo seamos salvos. Este pueblo al que se le está predicando, quiero que recuerde, es un pueblo cristiano, es el pueblo de Dios. No le está hablando a no cristianos, está hablando a creyentes. Y son estos creyentes los que de pronto se están equivocando en su percepción sobre el Padre. Muy bien. Sigamos compartiendo nuestra pantalla para ustedes. Vamos con el punto número 2. Si ya quedó claro el asunto del amor, es importante aquí hacer notar el segundo eslabón esencial de este amor, que tiene que ver con recordar su elección por nosotros. Un concepto está ligado necesariamente al otro. Sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú, y convertí sus montañas en desolación, y entregué su heredad a los chacales del desierto. Por favor, circule, amé, y circule, aborrecí en su propia Biblia. En el hebreo, esta palabra tiene un significado relativo, es decir, no lo escogí a él, separándolo para que fuera objeto de gracia y favor, como lo hice con Jacob. Note esa traducción de esta. La palabra que estamos hablando es escogí. Amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Entonces, eso es esencial, que lo entendamos. Es evidente que hay elección y que ésta ha tenido como objeto a Jacob para que continúe con la línea mesiánica y no a Esaú, a quien en derecho le correspondía. Es de notar que el pueblo de Israel no logra ver cuán grande es el amor de Dios porque está acostumbrado a sus bendiciones y bondades, como veremos en el punto número 3. Siendo el pueblo de Dios, no quiere darse cuenta de los privilegios que goza, que implican, por lo tanto, una serie de responsabilidades, porque siempre los privilegios estarán atados a responsabilidades. Y esto tiene que ver un poco con la pregunta de su compañero que preguntaba cuáles son las exhortaciones y demandas del pacto. Si Dios te ha amado y te ha escogido, su amor te otorga la gracia y la redención, pero entonces te distingue como hijo y te entrega responsabilidades. Esto lo trataremos con amplitud más adelante. Lo que nos ocupa es que esto muestra claramente la elección de Dios por Israel, sin ser ellos la mejor nación o la más capaz o con los mejores recursos. Su elección no está basada en las capacidades de ellos, su elección está basada en la gracia y en el consejo de Dios. Así Dios ha pasado por alto a nuestros hermanos mayores, o sea, los ángeles que no guardaron su primer amor, pero ha provisto de salvación para el hombre. El perpetuo rechazo de los ángeles caídos, como la perpetua desolación de Edom, atestigua la severidad de Dios para con los perdidos, pero acentúa la bondad suya para los que son salvados por gracia. El soberano propósito eterno de Dios es la única base por la cual
Él imparte a unos su favor y a otros lo niega. Y esto no tiene que ver con la maldad de unos y la bondad de otros. Es su amor y es su justicia. Y esto es importante entenderlo. Es la justicia de Dios la que debe de ser satisfecha. Hay dificultades para atribuir la salvación a la elección de Dios, pero hay dificultad más grande en atribuirla a la elección del hombre. Jesús ilustra su condescendencia y paciencia al discutir el caso con ellos. Jehová, perdón, en este pasaje. Recordar que soy objeto de su amor y su soberano consejo al elegirme me debe de dar una perspectiva nueva y diferente de las cosas. ¿Por qué? Porque he sido elegido por gracia. Hay un muy buen libro que se llama El sentido presbiteriano de la vida de Juana Mackay, que yo recomendaría que leyeran para complementar su lectura adicional. Si yo lo tengo, se lo mando a su coordinador, porque este sentido de que Dios es soberano y que Dios elige y que soy objeto de su amor y por lo tanto vivo en la gracia, da un sentido presbiteriano de la vida radicalmente diferente, una cosmovisión que permite que en cada esfera de tu vida tú entiendas la gracia y la manifestación de Dios. Y eso es radicalmente transformador. Pablo lo entendía perfecto cuando dijo, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en el amado. Y ahí la esencia del concepto de elección. Para el profeta Malaquías, ser pueblo de Dios no es algo que tenga que ver con la nacionalidad, las costumbres, los rituales o la manera en la que se guarda la ley y las ceremonias del templo. Porque en esta época ya el templo ha sido reconstruido, las ceremonias se mantienen, pero no hay una pureza en esas ceremonias. El profeta está dando una estocada profunda al corazón del judío promedio. No es tu linaje, no son la falta de actos litúrgicos en el templo lo que ha provocado la ira de Dios. Este pueblo se ha olvidado de uno de los principios del pacto de gracia, la elección. La elección es un principio, es una doctrina y es algo que hemos recibido, pero es un principio de vida, es algo que permite una manera de vivir radicalmente diferente. Una elección que no depende en nada de lo que soy o hago, sino totalmente del amor del Padre. Y por lo tanto, permite que mi vida sea una vida que realmente tenga una dimensión nueva completamente. Hay otro libro que tal vez deberían de leer que explica las doctrinas de gracia. Hay muchos libros de teología que obviamente explican las doctrinas de gracia, pero hay un curso del doctor Roger Smalling, no sé si lo han tomado, que se llama Sí Jesús. Creo que es el mejor libro que yo he leído sobre las doctrinas de la gracia, porque lo explica de una manera tan sencilla, didáctica, práctica. El libro se llama Sí Jesús, de Roger Smalling. Yo lo debo tener en PDF. Al final de esta sesión lo voy a enviar a su coordinador para que tengan ambos libros, El sentido presbiteriano de la vida de Juana Mackay. Si lo tengo, lo voy a buscar. Pero el que sí tengo es Sí Jesús, de Roger Smalling. Y es muy importante que en ese proceso los lean porque creo que les va a ayudar a entender la cosmovisión teológica en general y ver, y cuando entramos a la carta de Malaquías y entendemos claramente su amor como esencia de quién es Dios y la acción de este Dios en el pacto, nos permite entender la razón por la cual yo debo de tener una vida en santidad, no porque puedo ganar, merecer o obtener el favor de Dios, yo lo he obtenido por gracia, pero quiero, ahora que soy salvo, expresar esta gracia en mi vida día a día y momento a momento. La elección es un estilo de vida que nos permite tener certeza, prudencia, cuidado y santidad en un mundo donde no existe la santidad, en un mundo
donde el hedonismo, el amor por mí mismo, es cada día más fuerte. Es importante que nosotros tengamos un equilibrio en todos estos asuntos para que podamos trabajar con mucha claridad que esta verdad esencial. Ahora, estos son dos eslabones esenciales en todo el proceso: el amor del Padre y la elección del Padre. Esto nos recuerda, sin lugar a dudas, el pacto de redención. Recuerde que el pacto de redención es un pacto que se hace, o los tres grandes pactos, para hacer un pequeño repaso. Está el pacto de las obras, que es un pacto entre Dios y Adán, Adán como representante de la raza humana, donde se exige obediencia completa a Adán. En el pacto de las obras, Adán decide. En el pacto de las obras, Adán tiene que obedecer para recibir el favor de Dios. Y la promesa de Dios es que si come, ciertamente morirá. Adán come y en ese momento muere espiritualmente y va a morir físicamente. A raíz de la caída de Adán, Dios establece el pacto de redención. Y el pacto de redención es un pacto entre el Padre y el Hijo, donde el Padre se compromete a escoger, a elegir en su amor y en su gracia, pero el Hijo se encarna para obedecer perfectamente como el segundo Adán, para que entonces su sacrificio sea tomado a cuenta por todos nosotros como representante. Romanos capítulo 5 lo explica perfectamente. El primer Adán es el primer Adán, Jesús es el segundo Adán, y por lo tanto, si en Adán todos somos muertos, en Cristo todos somos vivificados. Entonces, es esencial entender el pacto de redención, y es por el pacto de redención que somos elegidos. Esa es una acción exclusiva del Padre, que no tiene que ver contigo o conmigo, o que no tiene que ver con lo que hacemos o no hacemos, sino solo tiene que ver con la gracia manifestada de Dios a través de la obra de Cristo. Y entonces, Génesis 3:15, Dios establece a partir de ahí un pacto de gracia que corre con el pacto con Adán, con el pacto con Noé, con el pacto con Abraham, con el pacto con Moisés, con el pacto con David, y desde el Antiguo Testamento anuncia el nuevo pacto, un nuevo pacto que es cumplido en Cristo Jesús. Esencial que tú y yo tengamos presente esta cosmovisión del pacto, y esencial que tú y yo tengamos presente cómo Dios quiere que entendamos la Escritura. Y entonces, cuando yo entiendo esto y leo Malaquías, tengo muy claro el concepto del amor y tengo muy claro el concepto de elección como algo que el Padre nos da a nosotros. Y por lo tanto, si yo soy amado por Dios, tan amado que entregó a su único Hijo para que yo tenga vida eterna en Cristo Jesús, y pacta conmigo y con mi descendencia para que podamos tener una relación, y nos escoge antes de la fundación del mundo solamente por su amor y por su gracia, entonces puedo gozosamente obedecer y gozar en la obediencia y en el cumplimiento de su palabra, porque no gano, no merezco, no tengo, pero he recibido la gracia completamente, y entonces mi obediencia es requerida en el contexto del pacto. Bien, hay un tercer elemento que tenemos que revisar en esta clase y que tiene que ver con las promesas, que sigue el argumento de este pasaje en particular. El recordar sus bendiciones por nosotros. Es esencial que recordemos sus bendiciones por nosotros. Malaquías 1:4, y el 5 lo usaremos como conclusión en el último pasaje. Muy bien, es muy distintivo. En su manual van a encontrar estas tres traducciones: la Nueva Versión Internacional, la Santa Biblia Textual y la Biblia de las Américas. Es muy distintivo que la NBI traduzca "nos han hecho pedazos", y la Biblia Textual o la Biblia de las Américas traduzcan "hemos sido arruinados" o "hemos sido destruidos". La palabra hebrea literalmente se traduce destruir. Lo que es muy enriquecedor es cómo traduce la Reina Valera 60, empobrecer. Aquí voy a hacer una explicación que no recuerdo si hice en la primera lección, pero es importante aquí recordar.
Recuerde que hay dos técnicas de traducción de las Sagradas Escrituras. La traducción literal, que intenta traducir palabra por palabra al idioma en el que se está traduciendo, del griego, hebreo o arameo. Y el segundo estilo o tipo de traducción se llama equivalencia dinámica, que trata de respetar obviamente la gramática griega o hebrea, pero trata de traducir el sentido del pasaje. Un buen ejemplo de esto es Juan 21. Juan 21, como tú sabes, en griego, perdón, hay 5 palabras diferentes que se traducen amor. En Juan 21 hay un juego de 2 palabras en griego, perdón, estamos hablando de griego. En griego dice, Pedro, hijo de Jonás, agapas me amas. Agape se traduce amor, literalmente al español. Y Pedro contesta, fileo sí. Y la palabra fileo se traduce también literalmente al español amor. Y entonces la Reina Valera 60 o las Biblias de traducción literal traducen Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. La tercera vez le preguntó, ¿me amas? Y Pedro se entristeció porque le preguntó la tercera vez, ¿me amas? Y está correctamente traducido porque las palabras se traducen amor. Pero el sentido del amor es diferente. Ágape se refiere al amor que solo Dios merece. Y fileo es el amor entre padres, hermanos, hijos o amigos. Entonces, la NBI traduce de esta manera. Pedro, ¿me amas? Señor, te quiero. Ya hay una distinción y me está explicando el sentido de las dos diferentes palabras, que sí se traducen amor, pero que comunican grados de profundidad diferente de amor. Ágape, el amor que solo Dios merece. Fileo, el amor te quiero como un padre o como un hermano. Entonces Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas como solo Dios merece ser amado? Y Pedro contesta, te quiero como si fueras mi padre o te quiero como si fueras mi hermano. Pero no es suficiente. Jesús pregunta la segunda vez, Pedro, agápasme, ¿me amas como solo Dios merece ser amado? Y Pedro contesta, Señor, te dije que te quiero como si fueras mi padre. Y entonces la tercera vez, Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me quieres como si fuera tu padre? O como si fuera tu amigo, o como si fuera tu mejor amigo. Y Pedro está entendiendo el juego de palabras. Y Pedro se entristece porque la tercera vez pregunta, fileos mi, y no agapasme. Es interesante porque si tú lees Primera de Pedro, Pedro entendió la lección, aprendió la lección, y cuando Pedro le habla a los cristianos en la dispersión que están siendo perseguidos en su primera carta, dice, a quien amáis sin haberle visto. Y la palabra que utiliza Pedro ahí es ágape. Interesante. Ahora, esto explica por qué. Porque en este pasaje, obviamente, estamos hablando de hebreo, la NBI traduce, nos han hecho pedazos, tratando de comunicar el asunto de destrucción, que es la palabra hebrea literalmente traducida al español y que está traducida correctamente en la Biblia de las Américas y en la Santa Biblia textual como hemos sido arruinados. Muy interesante que la Reina Valera 60, una traducción hecha en el siglo XVI, no traduzca destruidos o arruinados, sino empobrecer. Es bien interesante porque los traductores de la Reina Valera deciden traducir empobrecer, comunicando más bien el sentido de la palabra. Es muy importante recordar que siendo la Reina Valera una traducción literal, de las escrituras, los traductores escogieran la palabra empobrecer, que va más al sentido de la palabra en hebreo, es decir, refleja lo devastador o aniquilador o destructivo que llena el corazón de aquel que está bajo la aflicción del Dios vivo y verdadero. Bien interesante notar cuando comparas las traducciones y luego ir al hebreo, ¿verdad? Aquellos que no son pueblo de Dios, viven alejados del cuidado del amor de Dios sin su elección. Sin embargo, Israel parece no darse cuenta de esto. El pueblo en su ceguera no se da cuenta
de que su propia existencia es ya una muestra del amor y de la elección de Dios. Es evidente que están empobrecidos y que esta palabra se refleja en la declaración de cómo ha sido tratado Edom, y ellos han permanecido. Edom no existe ya como pueblo, como nación. Y esto no dependió de ellos, es Dios quien condenó a Edom. Por lo tanto, no importa cuánto quiera recuperarse, no lo podrá hacer porque Dios ha decidido que no sea así. Pero Jacob permanece porque es objeto de su amor. Israel debe de aprender a ver el amor de Dios, aunque ha sido ahora llevada al cautiverio, ya han regresado, y el amor del pacto ha sido fiel, real, porque Dios no miente. El pueblo de Dios está bajo el cuidado especial de Dios. Aquí quiero retomar el tema de la responsabilidad que tenemos en el pacto. Es cierto que todo el fundamento de esta promesa es el amor, la elección y las bendiciones, y estas muestran el carácter del amor de Dios. Este amor que ha tomado su iniciativa para que tú y yo seamos su pueblo. Aún así, ya que somos pueblo y objeto de este amor, de esta elección y de estas bendiciones, por lo tanto, del cuidado especial de Dios, quiero que note la diferencia de lo que le sucedió a Edom, a quien se le asigna el juicio de Dios, y lo que se le asigna al pueblo de Israel, que nos incluye a ti y a mí. Se nos asigna amor. Este amor nos obliga a responder en adoración por la gracia recibida, porque este amor lo que merece es adoración al Dios vivo y verdadero. Cuando afirma el verso 5, ustedes lo verán con sus propios ojos y dirán, es claro que está presente las misericordias como algo que tú y yo debemos aprender a recibir y que no merecemos, y que la respuesta correcta siempre debe de ser la adoración. Dios sostiene a su creación, pero tiene cuidado especial de su pueblo porque ha pactado con ellos, con nosotros, y nosotros somos responsables de responder en actos de adoración, actos que expresen una actitud. Es por esto que, como veremos más adelante, que no es suficiente que los actos de culto estén cumplidos, no basta, se requiere una actitud. Concluyamos, debemos recordar su promesa de amor, su elección por nosotros y las bendiciones dadas por los elegidos. Por lo tanto, la única respuesta que Dios espera de nosotros es Malaquías 1:5. Ustedes lo verán con sus propios ojos y dirán, sea engrandecido el Señor aún más allá de las fronteras de Israel. La promesa de Dios es que el pueblo mismo podrá ver la redención cumplida en Cristo. El cuidado pastoral de Dios, aún más allá de las fronteras de Israel, aún si falta el templo o la ley, Él es fiel a todos y a cada una de sus promesas en Cristo. Esencial que tú y yo tengamos presente lo que hemos aprendido en esta primera lección. Creo que Malaquías es un llamado al sacerdocio, es un llamado al liderazgo que como tú y yo nos dedicamos a estudiar y aprender más de la palabra. Pero Malaquías en estos primeros 3 o 4 versos nos recuerdan que en medio del COVID-19, que tal vez es el más grande desafío al que nos enfrentamos al inicio del siglo XXI, su iglesia tiene que permanecer predicando el evangelio y recordando estas 3 cosas esenciales: su amor, su elección y sus bendiciones. ¿Sabes? En México, la Iglesia Nacional Presbiteriana, hasta la fecha, tenemos un registro, han fallecido cerca de 52, 53 pastores ordenados. Muchos más ancianos, muchos más diáconos y muchos más miembros. Han fallecido muchas personas. Hay iglesias que han regresado a la nueva normalidad de su pastor.
Hay iglesias que han sufrido estragos financieros y muchas pérdidas hemos tenido a lo largo de estos meses de pandemia, casi 2 años de pandemia. Y creo que necesitamos recordar, como estudiantes de MINS, el deber que tenemos de enseñar, de compartir con otros la palabra del Señor, de recordarle a su iglesia su amor, que es tan ancho, tan profundo, como diría Pablo, que no puedes ir afuera de él. Su elección, que no tiene que ver conmigo ni mi obediencia, pero que produce en mí frutos dignos de arrepentimiento. Y sus promesas, que han sido fieles a lo largo de estos casi 2 años de pandemia, y que nos permiten a ustedes y a mí tener esta clase a través de esta plataforma y a través de esta grabación, y que nos recuerdan a nosotros en México y a ustedes en Perú, que Dios tiene control y poder, que Dios está a cargo de nosotros en todo momento, y que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, porque su iglesia está fundada en su amor, en su elección y en sus bendiciones. Espero que esta lección haya sido de bendición para ustedes